Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí, los llevo a Facebook, el Rincón de la Hechicera, y ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanaciones, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, lecturas de runas, de Ogham, de tarot. Hago muchísimas cosas. Escríbanme a mi página, ahí les doy los costos para que puedan agendar su cita. Gracias por compartir los videos, por los likes, por sus sugerencias, y ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Hoy les voy a platicar acerca de la energía que tenemos. ¿Por qué de repente hacemos las cosas que creemos que están bien y las cosas no se nos dan? Porque luego me escriben y me dicen, oye, yo hago los hechizos y yo soy buena persona, no molesto a nadie, yo nada más trabajo, me enfoco en las cosas que yo quiero y las cosas no se me dan. Sigo súper estancado. ¿Por qué no se me da nada? ¿Por qué no, no logro las cosas que yo deseo? La energía tiene mucho que ver con la vibración, pero también tiene que ver con nuestras lecciones y con lo que nosotros debemos de aprender y el camino que nosotros hayamos elegido para tener esa lección y ese aprendizaje. Porque cada decisión que nosotros tenemos es un aprendizaje y cada lección tiene un camino. Imagínense como muchas rutas en un mapa. Si tomamos esta decisión, esta es la ruta. ¿Y qué vamos a ver? Todo lo que está en ese camino. Tomamos otra decisión, pues es esta ruta y veamos todo lo que está en el camino. Y así va siendo con cada una de las cosas que nosotros decidimos a lo largo de nuestra vida. Y todo eso nos va llevando a que logremos las cosas que nosotros deseamos, y muchas veces escogemos el camino más largo o el camino más tormentoso para poder lograr las cosas que nosotros deseamos. No es porque nosotros digamos, quiero el camino más largo, el más complicado, el más tormentoso, sino que pueden ser situaciones, puede ser a lo mejor una pareja que nosotros escogimos, que esa pareja nos lleve a ese camino. No porque la persona sea responsable, nosotros decidimos de casarnos con esa persona y ese es el camino lleno de piedras. O decidimos estar con otra y es un camino maravilloso y logramos todas las cosas. Decidimos cambiarnos de casa y esa casa nos trae cosas maravillosas, o cambiarnos de ciudad, o cambiarnos de escuela, irnos a estudiar fuera. Todo siempre va a tener un camino diferente. Y dependiendo de todo eso van a ser las vivencias y las cosas que vamos a obtener. Entonces no siempre tiene que ver que porque se limpien y porque hacen las velas y hacen los hechizos, ya las cosas se van a dar. Muchas veces para que se mueva la energía tarda un poco, porque tenemos que acomodar todo lo que nosotros en algún momento desacomodamos por nuestra baja vibración y por nuestras decisiones. Porque puede ser que de repente nuestro camino esté así, de repente conocemos a alguien y todo se detiene. Y entonces a lo mejor llevamos a cambiarnos de casa a algún lugar, íbamos a estudiar en algún lugar, conocimos a tal persona, ya nos detuvimos, ya nos esperamos, estamos esperando a lo mejor si es una persona que está casada que se divorcie, o si vive en otro lugar que a lo mejor venga, y ya nos detenemos, ya no avanzamos. Si es una persona que vale la pena, entonces decimos, ok, pongo ahorita esto en pausa porque voy a lograr unas cosas importantes y lo vamos a lograr en pareja. Pero cuando vean que las cosas se detienen y que digan, entonces ya ahora me está yendo mal, ya me corrieron del trabajo, ya me están corriendo de mi casa, ya no encuentro como mi lugar en el mundo, quiere decir que estamos tomando malas decisiones y que lo que tenemos a nuestro alrededor no es lo que nosotros realmente deseamos y no es la energía correcta para poder lograr las cosas que nosotros deseamos. Por ejemplo, en mi caso, tengo un video que les hice hace mucho tiempo de qué pasa, por ejemplo, con las personas como yo, que somos brujas. ¿Qué pasa con esa energía? Porque muchos pueden decir, oye, si tú eres bruja, ¿por qué no te sacas la lotería? ¿Por qué no tienes 10 coches del año? ¿Por qué no viajas por el mundo? ¿Por qué no tienes un yate? ¿Por qué no tienes el marido perfecto? Porque no se trata de eso. La energía no cumple caprichos. La energía nos ayuda a que nosotros podamos fluir y que dependiendo de lo que nosotros tengamos que aprender, va a ser lo que nosotros vamos a obtener. Y en el destino de cada uno está lo que nosotros vamos a obtener. Si a lo mejor en el destino de alguien está aprender pues a ser agradecido, a tener paciencia, pues a lo mejor las cosas van a ser un poquito más lentas. Si es una persona que tiene que trabajar, a lo mejor para ser más flexible, pues a lo mejor va a tener otro tipo de aprendizaje. Y cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos, podemos lograr muchas de las cosas que nosotros deseamos, pero no caprichos. Si nuestro destino está sacarnos la lotería, no la vamos a sacar. Si nuestro destino está encontrarnos a la pareja perfecta, la vamos a encontrar. Si en nuestro destino está tener hijos, los vamos a tener. Pero no cumple caprichos de que diga, yo quiero esto y quiero el número de la lotería, porque luego me escriben y me dicen, oye, ¿cuál es el número de la lotería? No es que no lo sepa, ni siquiera pienso en ello,
porque es algo que es un capricho. Entonces, si una persona está lista para recibir ese premio, lo va a recibir, no le tendría que preguntar a nadie. Entonces, cada uno tenemos un proyecto y un proceso de vida para poder lograr nuestras metas y las cosas que nosotros deseamos. No todo funciona con un capricho. Entonces, cuando ustedes de repente deseen algo, deseenlo de corazón, pero no nada más se tiene que quedar en un deseo. Yo deseo irme a Europa, yo deseo ir a Hawái, yo deseo ir a Japón. Ok, yo deseo, pero ¿qué estoy haciendo para que eso pase? Ah, ok, pues ya estoy ahorrando, ya vi los boletos, ya vi el hotel, ya planeé las fechas. Entonces va haciendo uno que la energía vaya fluyendo y nos vamos enfocando hacia ese camino que nos va a llevar a ese viaje. Que queremos cambiarnos de casa. ¿En dónde? ¿En dónde va a ser esa casa? ¿Cómo es esa casa que ya visualizaste? ¿Quieres una casa grande, una chica, en un lugar bonito, en un lugar céntrico? ¿Cómo la quieres? ¿Quieres mascotas? ¿No quieres mascotas? ¿Quieres una pareja? ¿Cómo la quieres? Entonces siempre es importante ver qué es lo que nosotros deseamos, en qué lugar estamos y qué nos falta para obtener lo que nosotros deseamos. Ya les he dicho en un video también o en algunos se los he compartido, si ven todo como una receta de comida o una receta de cocina en la vida, las cosas van a llegar fáciles. ¿Cómo es una receta de comida? Por ejemplo, quieren hacer un flan. ¿Qué necesitan para el flan? Ah, pues huevos, leche, azúcar y el molde. Y una estufa. O a lo mejor un horno o un microondas, dependiendo de dónde lo vayan a hacer. Entonces ya saben qué es lo que necesitan y en dónde lo van a hacer. Y en dónde lo van a hornear, si es que lo van a hornear. Y luego pues van a necesitar un refrigerador para que lo guarden. Entonces todo eso lo tendrían que anotar. Si su receta fuera, me quiero cambiar de trabajo. ¿Qué trabajo me gustaría? Ah, pues que a lo mejor tenga, no sé, que sea cerca de mi casa, ¿no? Que me paguen tanto dinero, que yo pueda desarrollar este proyecto o que pueda sacar este talento que yo tengo, que me quede a tantos minutos de mi casa, que me quede en otro país, que me quede en otro estado, que me quede en otra cuadra, que me quede cerca de donde estoy, porque a lo mejor no sé, me duelen las piernas y no puedo caminar mucho y no me puedo desplazar. Dependiendo de lo que cada uno desea, pues va a ser esa receta. Ok, ya que tengo esta receta, ¿qué tengo en este momento? Ah, pues ya tengo a lo mejor los teléfonos de los lugares a donde voy a llamar o ya tengo el correo de los lugares a donde voy a mandar mi currículum y ya tengo a lo mejor claridad de qué es lo que puedo hacer, cuál es mi talento. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Ah, no, pues voy a ir a la entrevista, voy a hacer eso y así vayanlo viendo para cada cosa. Si quieren comprarse un coche, ¿qué coche quieren? ¿Cuánto dinero tienen? Si les falta, ¿cuánto les falta para comprar ese coche? ¿En cuánto tiempo lo pueden juntar? ¿Cómo lo van a juntar? ¿Cómo van a hacer para que ese coche llegue a ustedes? Si es un coche que es a crédito, si ustedes lo pueden pagar, ¿cómo lo van a pagar? Entonces siempre vean como esa receta y se van a dar cuenta de que muchas de las cosas que ustedes desean en su vida, esos ingredientes ya los tienen. Entonces a veces hay que trabajar por un poquito de más cosas para poder lograr, y a lo mejor tenemos 8 cosas y nos faltan 3. Hay que ver cómo las vamos a conseguir y sobre todo algo muy importante, ponernos un tiempo. ¿En cuánto tiempo voy a lograr eso que yo deseo? Cuando ustedes empiezan a hacer eso, la energía empieza a moverse y empieza a fluir y las cosas empiezan a llegar. Pero siempre tenemos que tener claridad de qué es lo que queremos, en dónde estamos en este momento, si estamos en el camino para poder lograr las cosas que nosotros deseamos. Si no, no es que no las vayamos a lograr, pero puede ser que nos tardemos mucho en lograrlas. Y sobre todo, siempre tenemos que tener una vibración que esté de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Si nuestra energía y nuestra vibración está en la carencia, en la preocupación, el no tengo, no me alcanza, no me va a llegar, estoy pobre, uy, de aquí a que lo junte, falta muchísimo. Eso pues, hijo, yo creo que para mí nunca lo voy a ver, o tal lugar que quiero ir, uy, pues yo creo que en foto, porque pues no creo que voy a llegar nunca a tal lugar, o yo creo que me voy a quedar solo, porque no voy a encontrar nunca una pareja, o yo creo que nunca voy a ser mamá, porque pues no tengo pareja. Ese tipo de pensamientos no atraen nada positivo. A lo que le ponemos atención, le damos poder. Y si nosotros centramos nuestra energía en las cosas que no podemos hacer y lo que nos ha costado trabajo, pues eso va a pasar, nos va a costar mucho trabajo y no lo vamos a lograr. Y si nosotros nos enfocamos en esa receta de cocina y decir, ok, yo quiero esto, ya me lo imaginé, ya lo visualicé, ya me subí en el coche, ya lo probé, ya me vi en este hotel, ya me vi en esta playa o en este bosque o en esta montaña y ya me vi con una pareja, ya me vi con hijos y ya me vi en esa casa, ya me vi en ese lugar, lo van a poder obtener.
pero es importante que no dejen que esas energías negativas los saquen de ese camino o ese proyecto que ustedes tienen. Es muy importante que se estén limpiando. Limpien esa energía, porque los pensamientos y la energía que tenemos alrededor muchas veces nos estanca. Puede ser que tengan un trabajo de brujería, que traigan un muerto pegado, o que la energía que tengan a su alrededor de su casa, oficina o las personas con las que conviven sea una energía que a lo mejor se está alimentando de la suya y les esté deteniendo ese proceso para poder lograr las cosas que ustedes quieran. Entonces, a limpiarse, a mover esa energía, a trazar una ruta y un camino, y verán que cada uno puede lograr aquello que su alma y su corazón anhela. No se desanimen, tengan paciencia, pero sobre todo hay que ser conscientes del camino en donde estamos, si es el camino correcto, y las personas que tenemos a nuestro alrededor son las personas correctas que nos pueden acompañar a eso que nosotros deseamos. Entonces hay que poner mucha atención. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.